Hola chiquillos, el video de hoy día va a tratar sobre, como dice el título, los derechos de los pueblos indígenas, o bueno, en Chile lo llamamos pueblos originarios. Vamos a utilizar este nombre porque es con el que se le conocen a nivel mundial, ¿ok? Primero tenemos que hablar de qué son los derechos humanos, ya porque los derechos de los indígenas están relacionados con los derechos humanos. Primero, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación. Ahí está marcado, tachada la palabra raza, porque actualmente ya es muy difícil hablar de una raza, de razas en la humanidad, ya que al final, bueno, somos todos mestizos hasta cierto grado, así que es muy difícil hablar de una raza. El problema también está en que dice que los derechos humanos son derechos. Entonces primero también hay que definir qué son los derechos. Los derechos son un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Básicamente quiere decir que son principios y normas que se nos otorgan con la finalidad de regular un poco la vida en sociedad, ¿ya? Y que pueden ser como obligación. Eso refiere que es de forma coactiva, que pueden obligar a cumplirlos. Básicamente los derechos son cosas como libertades, podríamos decir, que tenemos por ser humanos. Ya están los derechos humanos y existe una gran variedad. De hecho, les voy a mostrar una lista enorme de tipos de derechos que existen o existieron. Aquí ustedes la están viendo, es bastante extensa, habla de derechos incluso feudales del pasado. Pero son ejemplos de la cantidad o tipos de derechos que existen. No es solamente humanos, indígenas, derechos del niño, derechos de la mujer, derechos del adolescente, derechos del trabajo. Hay diferentes tipos de derechos. ¿Okay? Por ahora nos vamos a centrar en el de los indígenas o pueblos originarios. Derechos de los pueblos indígenas, ¿cierto? Definimos el derecho de los indígenas como el reconocimiento colectivo de los derechos colectivos de un pueblo natural de una región, donde se incluyen los derechos humanos, así como también derecho a su propio idioma, su cultura, religión y el territorio, que tradicionalmente había habitado el pueblo. En especial, esto último tiene una gran relación con el colonialismo y la invasión de la tierra en épocas anteriores, y en la justa retribución actual para la pervivencia de los pueblos originarios, de su cultura, de su forma, de su pensamiento y sus perspectivas del mundo. Entonces, los derechos estos buscan conservar esta diversidad cultural y de diferentes características que tienen los pueblos. ¿Ya? Algunas de las disposiciones de la declaración, bueno, primero, el 13 de septiembre del 2007 se aprueba la declaración, se ratifica, mejor dicho, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, ¿ya? Porque es de hartos años antes, pero en el 2007 se ratifica. Eso quiere decir que se dice, sí, estamos todos de acuerdo. Se vuelve a firmar. Entre los países que firmaron fue Chile. La Declaración de los Pueblos Indígenas del 2007 ratifica los derechos de la identidad, cultura, idioma, empleo, salud, educación y otras cuestiones, pero sobre todo marca un punto de inflexión, ofreciendo un marco compartido a través del que mejorar situaciones concretas que choquen entre políticas de Estado y los derechos de los pueblos. Por dar un ejemplo, en este documento se habla de que los territorios que sean de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, deben ser resguardados con más cautela aún que un territorio sin pueblos originarios, por el valor que la tierra tiene para ellos. También habla de incorporarlos a la política, de cada vez que se quiera hacer alguna construcción o se quiera hacer algún proyecto en esos territorios, obviamente debe consultárseles. Son algunas de las cosas que hay. De hecho, les voy a dejar unos videos para que vean respecto a ese tema. Algunas de las disposiciones que incluye esta declaración tenemos el disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
2. Libres e iguales a todos los demás pueblos. Libre determinación para perseguir su desarrollo económico, social y cultural. Autonomía y autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales. Tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica y social y cultural del Estado. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo. Fíjense lo interesante de todas estas declaraciones que Chile firmó, Chile está de acuerdo. Y ahí es cuando uno empieza a decir, oye, pero ¿por qué si estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que tenemos que ir trabajando para que este tipo de derechos sean respetados al final. ¿Ya? Bueno, para terminar, la actividad de esta ocasión es muy breve, consiste principalmente en ver esos 3 videos que les dejo en su guía y también van a estar aquí en la descripción del video. En este video les pido que escriban una opinión sobre la importancia que tienen los derechos de los pueblos indígenas. Rara vez escriben en los comentarios, háganlo, interactúen. ¿Ya? Además acuérdense que cuando ustedes escriben cosas en los comentarios, yo los puedo utilizar para los siguientes videos y así podemos tener una retroalimentación un poquito más fluida. También necesito que escriban en su cuaderno sugerencias que ayuden al respeto de los derechos de los pueblos originarios. Estos temas, las ideas las vamos a conversar en la clase virtual que tengamos de historia. Y finalmente, no se les olvide preparar la exposición, chiquillos, que vamos a tener en octubre sobre la civilización de América que ustedes seleccionaron. Recuerden todos los puntos que deben abarcar. Ya en historia me voy a enfocar en que lo que digan sea correcto. Cuando hablen de su ubicación, de sus características, de su religión, de la economía. Ya, porque acuérdense que esta actividad que estamos preparando es una actividad de varios ramos. Así que eso, chiquillos, espero que haya sido claro. Este video es breve, pero no creo que sea más necesario extenderlo. Así que eso, chiquillos, nos vemos. Chau, chau.